noches para todos. Vamos a iniciar este nuevo seminario de discipulado. Vamos a estar trabajando acerca de cómo se manifestó la gracia del Señor en todo el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, pues el tema de la gracia en el Antiguo Testamento es algo que a veces podría parecer sorprendente para algunos. Como dinámica de trabajo, pues vamos a tener, como siempre, les sugiero que tengan, pues, por lo menos alguna libreta de apuntes para tomar nota de alguna cosa, un versículo o alguna inquietud que tengan. Las envían al chat si tienen alguna pregunta, por favor. Y después yo les estaré atendiendo las inquietudes que surjan. Bien, por lo demás, pues mantener los micrófonos apagados. Y como les digo, las preguntas las estaremos atendiendo, por favor las envían por el chat, las estaremos atendiendo al comienzo de la siguiente sesión. Vamos a ver si en este periodo de discipulado tenemos alguna dinámica un poco diferente, después les estaré comentando. La idea es pues básicamente la puntualidad, porque pues normalmente arrancamos 7 en punto y a las 8, las personas que ya han estado saben que a las 8 en punto cierro y terminamos la sesión. La idea no es abarcarles más tiempo del que se estableció, porque entendemos que todos también tienen que hacer sus cosas, al otro día hay que madrugar a trabajar, etc. Bien, el tema es un tema supremamente interesante, es un tema muy, muy hermoso, porque nos deja ver eso que tenemos ahí, ¿no? Podemos encontrar en el estudio del Antiguo Testamento evidencias de ese extravagante amor del Padre. Vamos a tener un par de sesiones iniciales donde vamos a estar haciendo como una especie de introducción al tema, como dándole un vistazo de contextualización a lo que se va a trabajar. Vamos a repasar algunos conceptos de la gracia y vamos a mirar cómo es que empieza a desarrollarse la manifestación de la gracia del Señor en el Antiguo Testamento. Y luego vamos, ya durante las siguientes 6 sesiones, vamos a estar trabajando personajes del Antiguo Testamento, vamos a estar hablando acerca de personajes del Antiguo Testamento en los cuales se ve la gracia del Señor perfectamente manifiesta. Ahora, no quiere decir que en algunos personajes no se va a ver. En todos los personajes del Antiguo Testamento está la gracia, pero no vamos a poder trabajar sino unos 6 personajes, porque recordemos que los seminarios de discipulado son de 8 sesiones, de las cuales 2 vamos a estar haciendo una contextualización, una introducción, y las otras 6 serán para trabajar, yo creo que en cada sesión un personaje. Entonces, digamos que esa va a ser la dinámica de trabajo que vamos a tener en este periodo. Bueno, para iniciar, pues lo más importante es que nosotros tengamos los conceptos claros. Hay algunos conceptos relacionados con el tema de la gracia, con la, digamos, esta bendición tan grande que el Señor ha dispuesto para nosotros, que están relacionados y que a veces se tienden a confundir, o a veces tenemos la tendencia a confundir unos con otros y vamos a mirarlos. Uno de ellos es la justicia. Entonces, a ver, nosotros a veces hablamos de la justicia y hablamos de la gracia y hablamos de la misericordia, pero no tenemos como una diferenciación de eso. La misericordia, como les decía, es el otro concepto y, por supuesto, pues también la gracia. Entonces, es importante que nosotros hagamos como una distinción, tengamos claridad meridiana sobre estos conceptos para poderlos utilizar apropiadamente y para poder entenderlos en la medida en que se esté hablando de ellos, para saber cómo aplicarlos y cómo comprenderlos. La verdad no es nada difícil, ustedes saben que en los temas de discipulado nosotros procuramos que las cosas sean muy evidentes, muy claras. La justicia es dar a cada uno lo que se merece, premio o castigo, o sea, eso es lo que, digamos, haría la justicia realmente bien aplicada.
que no se ve en nuestro medio, que no se ve en nuestro entorno. Realmente, ustedes saben que muchas veces se premia a quien no merece, a quien no se debe, y se castiga también a quien no se debe castigar. Eso es lo que realmente haría la justicia. La justicia lo que hace es dar a cada uno lo que se merece. La misericordia es no dar a alguien el castigo que se merece. Por eso nuestro Dios es un Dios misericordioso, porque no nos da a cada uno conforme a lo que el castigo que nos merecemos. Y la gracia es dar a alguien el premio que no se merece, o sea, darnos a nosotros las bendiciones que no nos merecemos. Miren ustedes que ahí es muy importante que nosotros podamos comprender esto y ahí está claro lo que es realmente la gracia, los beneficios que nosotros recibimos de parte del Señor que no tenemos derecho a recibir. Eso fue lo que propició la obra del Señor Jesucristo en la cruz y de lo cual nosotros somos beneficiarios, de todas las bendiciones que el Señor nos da, que son inmerecidas. ¿Cómo las llegamos a merecer? Pues a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, que vamos a estar hablando un poquito acerca de eso aquí durante el seminario. Entonces, pasa con el concepto de la gracia lo mismo que suele suceder con el de la santidad. Ustedes saben que si uno le pregunta a un cristiano qué es santidad, difícilmente la va a definir. A veces nos quedamos cortos para definir la santidad. Y lo mismo suele pasar con el concepto de la gracia. A veces nos quedamos cortos para definirla, pero la gracia es eso, es dar a alguien las bendiciones, los beneficios que el Señor nos da, que no los merecemos, que son inmerecidos. Entonces, ese don inmerecido que el Señor nos da, eso es lo que es la gracia. Entonces, hay una cantidad de beneficios inmerecidos de la gracia que son como los que ustedes ven ahí. Entonces, de parte del Señor, no mereciéndolo, nosotros recibimos amor, recibimos la presencia del Espíritu Santo, recibimos el socorro del Señor, somos transformados, recibimos su favor, somos aceptados delante del Señor, tenemos la posibilidad de tener una relación con Él. Vamos mejorando cada día más en nuestro proceso de santidad, de santificación, y claro, la salvación, que también es algo que el Señor ha provisto para nosotros a través de la obra del Señor Jesucristo. Y todo esto está involucrado en la gracia. También la justificación, la restauración, la compasión del Señor hacia nosotros, la salvación me quedó repetida, acogidos por Dios, derechos hijos de Dios, su favor, su perdón, la reconciliación. ¿Ok? Bien. Voy a pedirles el favor a las personas que van ingresando de silenciar sus micrófonos. Ya los silencio yo acá. Bien. Pero la gracia en la Biblia, cuando nosotros vamos a mirarla, la palabra gracia en la Biblia aparece más de 150 veces, empezando desde el Génesis. Parece que la primera vez que aparece la gracia es ahí en Génesis 6:8, refiriéndose a Noé, que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿no? Hasta el último versículo de la Biblia, en Apocalipsis 22:21, vuelve a aparecer nuevamente la palabra gracia. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y con eso termina la Biblia. Pero tal es el impacto, la importancia y la trascendencia de esta palabra, que aunque aparece, que como vemos empieza a aparecer desde el Antiguo Testamento, yo siempre he dicho que los apóstoles se volvieron como monotemáticos con eso. Si ustedes miran las epístolas del apóstol Pablo y las personas que nos han acompañado en los campamentos, lo han podido corroborar y ustedes lo pueden hacer a través de su escritura. Todas las cartas del apóstol Pablo empiezan su saludo con la gracia del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo. Que el amor y la gracia del Señor Jesucristo. Gracia y verdad van de la mano. El apóstol Pablo y los otros apóstoles utilizaron mucho esa palabra. Como les decía, se volvieron como monotemáticos, porque la gracia, que abarca todas estas bendiciones que mostrábamos ahorita, la gracia, pues es
digamos, el beneficio que a nosotros nos ha provisto el Señor Jesucristo, y es una de las cosas que nosotros mm, tenemos a nuestro alcance y que nos coloca en una condición de superioridad frente al resto de la creación. Está disponible para todos y que, como ustedes saben, pues para el que la quiera tomar. Pero la gracia está presente a lo largo de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La gracia es parte del carácter de Dios. Ustedes saben que la esencia del Señor es el amor, es la esencia de Dios. Pero todas las cosas en las que el Señor opera provienen de ese carácter de él, de su amor. Su amor se refleja en todo. Pero la gracia es parte, es esencia de Dios que procede de su amor. ¿Qué movió al Señor a tener gracia, a darnos la gracia, a permitirnos tener ese favor de parte de Él? El amor que Él nos tiene. Entonces, esa gracia del Señor refleja su carácter. Ahora, el carácter de Dios se refleja en todas las cosas que Él hace. Y aquí voy a decir una cosa que puede sonar un poquito herética, pero la ley y la gracia provienen del mismo autor y por lo tanto, tanto en la ley como en la gracia, vamos a encontrar el carácter de Dios reflejado o manifiesto. No podemos nosotros desconocer que en la ley está el carácter de Dios. No vamos a vivir bajo la ley. Ya no estamos sometidos a la ley. Nosotros estamos bajo la gracia y vivimos bajo la gracia. La libertad, eso es lo que provee la gracia. La libertad de no tener que hacer cosas para agradar a Dios. Pero la ley, lo que realmente figura en la ley de Dios, no lo que le agregaron los fariseos que le añadieron mil cosas, sino la ley verdaderamente del Señor, es una ley que tiene el carácter, la esencia y la manifestación del Señor. Entonces, ahí vamos a encontrar tanto en el uno como en el otro, en la ley y en la gracia, el carácter de Dios, porque ambos proceden de Él, de su amor. El Señor no constituyó la ley sin su amor adentro, pensando en el hombre, sino que ahí también está la gracia manifiesta. El Señor no ha cambiado. Jesucristo dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo dijo que el que lo conoció a él, conoció al Padre, porque el Padre y él son uno mismo. Entonces el Señor no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, este es un aspecto que nosotros debemos considerar y tener muy en cuenta a la hora de hacer un análisis de la gracia en el Antiguo Testamento. El Señor siempre ha sido, es y será el mismo. No va a cambiar. El Señor no fue uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, como a veces las personas tienden a pensar. El Señor siempre ha tenido su amor, su gracia y su misericordia. Lo que el Señor no nos ha aplicado a nosotros es la justicia, porque si nos aplicara la justicia, ninguno de nosotros clasificaría. Y aquí hay algo importante para tener en cuenta en nuestras vidas. Nosotros a veces cuando tenemos un problema con alguien o cuando alguien obró impropiamente contra nosotros, decimos voy a pedirle al Señor que me haga justicia, y es delicado pedirle al Señor que le haga justicia porque nosotros tampoco somos justos, o sea, no somos justos. Entonces, el Señor no nos aplica a nosotros la justicia porque nos iría muy mal, nos aplica su gracia y su misericordia. Y eso es lo que el Señor ha hecho y está disponible para con toda la humanidad. Basta con que nosotros tomemos la decisión de aceptar al Señor Jesucristo. Lo demás lo hace Él. Entonces, la parte maravillosa de la gracia es que no dependemos nosotros, nuestra salvación no está en juego por nuestro manejo, por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestra manera de proceder, ni mucho menos por nuestras obras. Fue todo por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, la Biblia dice que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Entonces, esta es la gracia del Señor, es
parte de su esencia, es su manera de ser. Entonces, con esta claridad, teniendo en cuenta nosotros que forma parte de la esencia de Dios, no debe sorprendernos encontrar gracia a lo largo de toda la historia de la humanidad y por supuesto en todo el Antiguo Testamento. Por supuesto que entonces resulta muy interesante evidenciarla, buscarla, encontrarla allí en el Antiguo Testamento, porque eso va a ser muy edificante para nosotros. Ver que las personas que vivieron en el Antiguo Testamento también tenían el acceso a la gracia, también tenían, para ellos estaba también dispuesta esa gracia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la forma como el hombre ha querido relacionarse con Dios? El Dios, el hombre, perdón, siempre ha tenido la tendencia a evitar, a evadir el relacionamiento con Dios. Pero nuestro Dios es un Dios relacional y recordemos que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos relacionales, nosotros no fuimos creados para crear, para vivir solos, para vivir en aislamiento, sino para relacionarnos con las demás personas, pero también con el Señor. Entonces, el Señor lo que ha querido siempre con nosotros es un trato personal, un trato directo con cada uno. La historia y el Antiguo Testamento en particular nos muestra que los hombres siempre hemos tenido miedo a Dios. Y nosotros hemos escuchado que la escritura habla del temor de Dios. Pero una cosa es el temor de Dios, que es el respeto, la reverencia ante Él. Y otra cosa es el miedo a Dios, que es evitarlo porque creemos que nos puede castigar, que Dios es un Dios enérgico, controlador, castigador, que no permite nada malo, que no permite que cometamos una falla. Y entonces hemos tenido más miedo a Dios que temor de Dios. Y por eso la tendencia del ser humano siempre ha sido a buscar relaciones indirectas con Dios, uh, para poderse evitar, para poder evadir el miedo que le tenemos al Señor. Entonces, dos formas buscamos para relacionarnos con Dios. Una de ellas es buscar, es decir, pretender saber qué es lo que al Señor le agrada para hacerlo, es decir, las normas. La otra son los intermediarios. Hemos buscado siempre intermediarios, tratar de relacionarnos con Dios a través de alguien que vaya y se comunique con Él. Entonces, por eso es que el Señor ha buscado siempre relacionarse directamente con el hombre y el hombre ha buscado otras estrategias para relacionarse con Dios. Nosotros hemos querido siempre la fórmula. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo debemos hacer para agradarle? Pero evitamos el trato directo con Él y queremos a veces con intermediarios. Eso fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo del Señor. Entonces los israelitas, por ejemplo, eligieron las normas al pie del monte, renunciaron a una relación directa con Dios y creyeron en su arrogancia que realmente podían cumplirla. Entonces dice la escritura que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Y ahora ustedes me son del todo obedientes. Y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. A ver si lo encuentro acá. Bueno, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. O sea, estamos dispuestos a cumplir lo que Él diga, pero eso es todo lo que queremos hacer. Así que
Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Entonces, ¿qué ocurrió? El Señor lo sometió a las normas. ¿Qué hizo el Señor? Les dio la ley. Miren ustedes que es bastante arrogante decirle al Señor, nosotros vamos a cumplir lo que tú digas. Entonces, el Señor, pues simplemente viendo que los hombres lo evitaban, entonces les dio la ley. La ley, ustedes saben que nos sometió a los hombres. Y todos los que nos hemos querido sujetar a la ley de Dios, terminamos esclavizados, porque eso es lo que finalmente termina haciendo la ley. La ley lo que hace es reducirnos a, a una cantidad de circunstancias dolorosas, porque cuando empezamos a ver que no cumplimos la ley, empieza el remordimiento, empieza la amargura, empieza el autodesprecio y empieza a dañarse la relación con Dios. Por eso el Señor dijo, pero la letra mata, pero el espíritu da vida. Es decir, que la ley es ineficaz para transformar el hombre, para transformar al hombre. Eso nos lo tuvo que explicar el Señor y hasta aún en el Nuevo Testamento se explicó esto. La letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, la ley tiene el gran problema que aunque nosotros era lo que queríamos hacer, cumplir con normas, la ley no puede justificarnos, no puede santificarnos, no puede transformar al hombre, es absolutamente ineficaz para transformar al hombre. Entonces aquí, hablando de esto, pues tendremos que hablar de lo que es gracia, obras y obediencia. Gracia no significa simplemente no estar bajo la ley o dejar las obras y la obediencia. La gracia, las obras y la obediencia son términos más bien de carácter complementario, no son contradictorios. Vivir por la gracia es vivir en libertad. Vivir por la ley es vivir esclavizados, ¿no? Saber que el Padre nos acoge, que nos recibe, que nos busca y que nos perdona, que eso es lo que hace el Señor, es sentirse libre para hacer lo bueno. Porque a veces existe esa tendencia a creer que la gracia es como una posibilidad de libertinaje o lo que hemos dicho siempre, una licencia para pecar. Tener la tranquilidad, esta es la gracia, la tranquilidad de no tener que demostrarle nada a nadie, ni a Dios, ni mucho menos a los demás. Entonces, la gracia lo que hace es darnos la posibilidad de interrelacionarnos con el Señor a través del Espíritu Santo para que de esa manera, de esa forma, de manera natural, se produzca un cambio en nuestra manera de ser, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, y eso es precisamente la santidad. Surge sin esfuerzo como resultado de andar con Dios. Dios no nos exige frutos que no tenemos o que no somos capaces de dar. Uno no da de lo que no tiene. Los buenos frutos surgen de una buena relación con Dios y el cumplimiento de las normas es solamente una falsificación de una vida santa. Las normas son esclavitud. Las normas nos someten y nos destruyen. Y el carácter del Padre, como ustedes saben, se adquiere relacionándose con Él. Los frutos genuinos. A través de la gracia solamente podremos dar nosotros frutos de manera natural. El carácter de Dios empieza a aparecer inevitablemente en nuestras vidas. Y ese carácter, ese es el fruto que ustedes saben que expresa la escritura ya en Gálatas 5:22, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Eso es carácter de Dios. Y la propicia, el Espíritu, la gracia a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese cambio natural lo obtenemos cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. No es un requisito para que nosotros seamos gratos delante del Señor. El Señor no nos va a pedir de lo que no podemos dar. Solo el Señor nos lleva a dejar la vida de pecado. No podemos hacerlo por nuestros propios medios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la gracia no significa libertad para hacer lo malo, sino libertad para hacer lo bueno. Por eso el apóstol Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Continuando con el asunto del miedo a Dios,
Nos cuesta creer que el Señor nos ama demasiado, que quiere estar muy cerca de nosotros, que quiere tener una relación amorosa con nosotros, que tenemos libertad para acudir a Él, cualquiera que sean las circunstancias, los problemas y las situaciones que estemos viviendo. Pero a lo largo de la historia se ha demostrado que hemos padecido de miedo a Dios, no temor de Dios, que es lo que deberíamos tener, sino miedo a Dios. Y hemos carecido de ese temor de Dios. Más miedo que respeto al Señor ha sido nuestra característica. Y los intermediarios. Imagínense que los israelitas también eligieron intermediarios. Por eso el pueblo prefirió que Moisés fuera su interlocutor. Miren ustedes lo que dice aquí el Éxodo. Dice, trae ese título ahí en la nueva versión internacional. Dice, reacción temerosa de los israelitas. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Miren ustedes que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Ese miedo a Dios nos lleva a nosotros a que tratemos de relacionarnos con él por medio de normas o por medio de algún intermediario, pero no de manera directa como el Señor lo pretende, lo quiere. Entonces, en esa tónica, la historia muestra que la humanidad siempre ha querido es eso, ¿no? Que sea a través de alguien que evitemos directamente o que nos rija alguien más, que nos gobierne alguien más, pero no ese trato directo con Dios. Así es que el pueblo en algún momento pidió un rey, porque preferimos los intermediarios. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, estoy leyendo la versión de Reina Valera, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, que esto fue un rechazo directo al Señor. Y a pesar de ello, el Señor les advirtió a los israelitas que los reyes los iban a someter, que iban a abusar de su autoridad, pero sin embargo el pueblo quiso rey. Y si nosotros miramos allá en Primera de Samuel, tiene este párrafo inicial, no lo copié todo porque es un párrafo muy largo y ustedes lo pueden verificar, de la cantidad de cosas que el Señor les advirtió que les iba a pasar por el sometimiento a los reyes, porque los reyes los iban a someter, los iban a, a agredir, los iban a intervenir, les iban a quitar sus cosas, hasta sus familias. Dice, les explicó, así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que abran paso al carro real. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y viene una serie de desventajas que el Señor les advirtió que iban a tener como consecuencia de ponerle a un hombre por encima de ellos y no gobernarlos directamente el Señor. Entonces fíjense cómo a pesar de todo eso hemos preferido nosotros el intermediario, tener trato con otra persona. Y sin embargo, el Señor lo hizo, lo aceptó, advirtiéndoles, eso sí, lo que les iba a pasar, que evidentemente ocurrió, y ahí lo podemos ver que hasta el día de hoy pues sigue ocurriendo, ¿no? Pero el problema continúa. Hoy en día se siguen prefiriendo las normas y los intermediarios. Si uno va a las congregaciones, en toda congregación cristiana, sea la que sea, existe un puñado de gente que quiere vivir bajo las normas, que quieren vivir sometidos al cumplimiento de algo, pretendiendo con eso agradarle al Señor. Buscan
su propia justificación. Prefieren normas intermediarias. No creen en una relación directa con Dios y muchos pastores inclusive siguen predicando este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son utilizadas como mecanismo de control, de sometimiento y de manipulación, inclusive para obtener lucro. Las aprovechan en su propio beneficio. Pero hoy por hoy todavía hay muchísimas personas que quieren aportarle a su salvación. En casi, yo diría que en todas las congregaciones existen grupos de judaizantes que están estudiando hebreo, arameo, que se quieren dedicar a la ley, porque pretenden con eso agradar al Señor. La gracia nos libra de toda esa esclavitud de la ley. Al hacerlo, si nosotros nos vamos nuevamente a la ley, lo que hacemos es contradecir y cuestionar la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que fue la que nos liberó de esa esclavitud de la ley. Bien, la gracia todavía sigue siendo en muchas congregaciones y para muchas personas un tabú. De hecho, cuando se predica la gracia tal como es, se produce un escándalo para muchas personas. Y como ustedes saben, en las redes se dice de todo y nadie sustenta nada, nadie defiende nada, pero dicen de todo. Confiamos más en nuestro propio comportamiento y desechamos la obra del Señor Jesucristo, subvaloramos su sacrificio en la cruz del Calvario. Son pocas las iglesias que realmente están predicando la gracia tal y como es, la libertad a la que tenemos derecho. Pero es que no predicarla tal y como es tiene sus ventajas para quienes dirigen, para quienes administran, porque de esa manera pueden manipular a las personas. La gracia nos libra de toda manipulación. Y también son pocos los fieles, desafortunadamente, que creen en ella porque les parece laxa, porque la gracia mal entendida, pues como cualquier cosa mal entendida, ¿no? La gente quiere que se les exija hacer algo, quieren aportarle a su salvación. Y la verdad es que la salvación es imposible ganarla por nuestro propio esfuerzo. Bien, entonces que nos queda claro a nosotros que no es por ley, ¿no? No podemos ser salvos por nuestras obras, que solo el sacrificio del Señor Jesucristo puede lavar nuestros pecados, que no se trata de buenas acciones de comportamiento. Y hemos dicho, y lo hemos repetido mucho allí en el río, que los mandamientos tenían un propósito, que entendiéramos que son imposibles de cumplir. Ese era digamos, el objetivo de la ley en general, no hablemos solamente del decálogo, de la ley en general, que entendamos que es imposible de cumplir. ¿Para qué? Para que entendamos que el único camino es el camino de la gracia, la libertad de una relación amorosa, directa y genuina con el Señor. Entonces, los mandamientos no son requisitos para ser aceptados, porque nosotros no podemos solos. Los mandamientos son el resultado, es decir, nosotros no estamos diciendo que los mandamientos están mal o que los mandamientos no los debemos guardar. Lo que estamos diciendo es que no son un requisito para agradar a Dios, sino que el comportamiento nuestro va a ser acorde con los mandamientos después de tener una estrecha relación con Dios, porque somos transformados por la intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? El Señor no quiere imponernos cargas que son imposibles de llevar, como las cargas de la ley. Dios no nos exige lo que sabe que nosotros no podemos hacer, pero los mandamientos, al igual que la gracia, también reflejan la esencia, el carácter de Dios, su voluntad, lo que espera de nosotros. Pero debemos tener claro que nosotros no podemos solos, que solo hay una forma para poder poner en práctica los mandamientos y es a través de una relación directa con el Espíritu Santo. Solamente a través de esa relación con el Espíritu Santo es que podemos ser transformados, porque Él lo hace desde nuestro interior. Y eso es lo que el Señor planteaba o nos planteó cuando se habla del nuevo pacto. Dice, yo les daré un corazón sincero
y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis estatutos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, que lo que el Señor busca de nosotros es que haya coherencia entre el pensamiento y la conducta, sino que pensemos una cosa y hagamos otra, o viceversa, que hagamos las cosas no por obligación, sino por convicción, que sea el resultado de una convicción y de una relación directa con el Señor. El Señor nunca planteó una nueva ley, sino la misma, que, en la cual dijo que se resumían toda la ley y los profetas, ¿no? Amar al Señor y amar al prójimo como a ti mismo. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, obedecerán mis mandamientos. No es al revés, obedezcan mis mandamientos y ahí sí me van a poder amar. No, los mandamientos son una consecuencia, son un resultado. Pero cuando nosotros hablamos de gracia, el aspecto más importante que nosotros tenemos que tener en mente es que la gracia tiene un objetivo y la gracia siempre fue y es y será el plan de salvación para con nosotros. Por eso es que la gracia, podemos estar seguros, que la vamos a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si está allí y nos beneficia a todos, a pesar del mal proceder que el hombre ha tenido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Su gracia, la gracia del Señor, sigue siempre presente, sigue vigente, sigue dispuesta la voluntad y el amor del Señor para con nosotros. Ahora, nosotros hablamos y las personas que se alinean con el concepto del dispensacionalismo, ustedes saben que lo trabajamos en alguna ocasión, las dispensaciones, que son simplemente un sistema de medición de etapas de la historia. Se dice en términos de las dispensaciones que estamos en la dispensación de la gracia. Actualmente estamos viviendo el periodo de la gracia. Pero eso no quiere decir que es que en alguna ocasión el Señor suprimió la gracia o no estaba la gracia siempre ha estado. Ahora lo que nosotros tenemos es como el camino abierto. ¿Por qué? Porque ahora ya hemos podido ver lo que la ley hace sobre las personas, lo que los intermediarios hacen sobre los pueblos. Entonces, ahora que ya hemos entendido y superado esos rudimentos, ahora tenemos como el camino llano, como el camino despejado para poder vivir bajo la gracia. Ahora, después de que el Señor Jesucristo hizo su obra en la cruz y el Evangelio se comenzó a predicar directamente a través de la obra de Él y en línea con la gracia, deshaciéndonos de todos esos rudimentos de la ley. Ya vimos los efectos del sometimiento a la ley y a los intermediarios, a los líderes, a los reyes, a los hombres. Entonces, ya vimos que el sometimiento a esa ley y a esos líderes no sirven, no traen buenas cosas para los hombres, no nos transforman, no nos hacen mejores personas. El único que nos puede cambiar es el Señor. ¿Y cómo nos cambia el Señor? A través de un trato directo con Él, a través de una relación íntima y personal con el Señor. Entonces lo que el Señor siempre busca y ha pretendido para con nosotros es ese trato directo que trae para nosotros libertad. Dios quiere que vivamos bajo su gracia, en una relación con Él. Dios no quiere para nosotros la esclavitud de un líder y mucho menos la esclavitud a normas que destruyen y dañan nuestra relación con Él, la falsean y la pervierte. Dios quiere la relación permanente con Él, que disfrutemos de una relación en confianza y en amor con Él. Este es el plan realmente que el Señor tiene para la recuperación del ser humano de la caída en el pecado. Volver
al diseño original se logra por medio de la relación con el Señor en su manifestación de gracia que ha querido tener para con nosotros, en esa relación amorosa y permanente con el Señor. Bien, entonces, que nos quede a nosotros claro este tipo de cosas, porque para poder analizar la gracia en el Antiguo Testamento tenemos que ver este tipo de cosas. La gracia es a través del Señor Jesucristo. El Señor no espera que el hombre sea inocente, que cambie y sea perfecto para poderlo amar. El Señor nunca ha buscado inocentes, sino culpables. Y su Espíritu Santo ayuda, opera, interviene en esa transformación en la vida de cada uno. El Espíritu Santo nos guía para estrechar esa relación con Él. Siempre el hombre ha sido muy afectado por el pecado. No hemos contado con la libertad necesaria para relacionarnos con Dios por las acusaciones que el enemigo nos hace. Hay que tener en cuenta esto. Cuando uno está desanimado, cuando uno encuentra un vacío en su vida, encuentra sin sentido las cosas, es porque le creyó alguna mentira al enemigo. Cuando el enemigo nos logra convencer de alguna de sus mentiras, nos desanima. De manera que cuando estemos desanimados, cuando tengamos un momento de desánimo, recordemos que hay que buscar en cuál mentira caímos del enemigo, con cuál mentira nos está engañando. Porque siempre que estamos en desánimo fue porque le creímos alguna mentira al Señor. Nos hace sentir culpables, ¿no? Y el hombre ha sido muy afectado por eso, por el pecado. Por eso no cuenta con la libertad de relacionarse directamente con Dios. Y es muy importante tener en cuenta que la gracia proviene solo del Señor Jesucristo, que ese es un favor inmerecido y obtenido solamente a través de su obra. Y por eso, por todas estas cosas, es que resulta interesante buscar la gracia en el Antiguo Testamento. Pero llegados a este punto, la pregunta sería, ¿y dónde comenzó la gracia? Normalmente tenemos la tendencia a situarla en el Nuevo Testamento, pero la gracia siempre ha estado disponible a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque como hemos dicho, es la esencia del Señor mismo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino inclusive desde antes del Antiguo Testamento. La gracia apareció antes que llegara inclusive la ley, ¿no? Desde cuando Dios concibió la creación y antes de que empezara a hacerla, cuando el Señor la tenía solamente concebida, planeada, ya el Señor había dispuesto la gracia. ¿Por qué? Porque al Señor no lo sorprendió el hombre con la nueva noticia de que cayó en pecado. El Señor ya sabía que eso iba a pasar porque nos dio libre albedrío. Entonces, desde antes de la creación, en el corazón del Señor, ya estaba la gracia. Recordemos que el Señor no tiene plan B. El Señor no dice, ay, esta gente cayó en pecado, tengo que inventar una solución para eso. Él ya lo había pensado desde antes, ya lo sabía, ya lo tenía claro. Fíjense ustedes que el Señor no encajaría en los parámetros que hoy en día se tienen a nivel de eficiencia en administrativa o en las empresas o en los proyectos, que hay que tener el plan A y el B y el C y el D, porque si falla esto tenemos lo otro y si falla esto tenemos lo otro, y cuando una persona está sustentando un proyecto, lo que más vale es el plan B, C y D. El Señor no, el Señor tiene un solo plan, porque su plan es perfecto, infalible e inequívoco. Por eso el Señor no necesita plan B, ni el plan de salvación del Señor fue un plan B, nunca fue un plan B, fue el único plan, desde antes de la creación. Por eso la gracia estaba en el corazón del Señor, antes de que se dispusiera siquiera a hacer el proceso de la creación. La gracia está también muy relacionada con los sacrificios. La primera manifestación de gracia
que podemos ver nosotros, ocurre allí en el primer sacrificio, digamos, que hizo el Señor de los animales, es la forma esencial de la gracia. Dios sacrificó un animal o varios, no sé, para cubrir, para tomar las pieles y con eso cubrir al hombre. Eso es gracia. A pesar de que había pecado, a pesar de que había fallado, el Señor le estaba proveyendo ya soluciones. ¿Sintió vergüenza por estar desnudo? Lo voy a vestir. Voy a empezar a ocuparme de su cambio para poder volver al diseño original, que lo volveremos a tener cuando estemos nuevamente con Él en la gloria, ¿no? Dios sacrificó un animal como un acto de gracia y de amor hacia el hombre, pero para poder tener esas pieles, hubo que derramar la sangre de un inocente. Ese es el sentido del sacrificio, derramar la sangre de un inocente, porque la escritura aclara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y que la paga del pecado es muerte. Entonces, tiene un sentido muy grande que el Señor haya sacrificado un animal porque implicó el derramamiento de su sangre, porque esa gracia y ese sacrificio que están íntimamente ligados apuntan esencialmente hacia el Señor Jesucristo. Les pido por favor que cuando ingresen, por favor, ya con sus micrófonos apagados. Apuntan hacia el Señor Jesucristo. Por eso la gracia y los sacrificios están íntimamente ligados. La gracia implica sacrificio y no cualquier sacrificio. Implica el sacrificio de un inocente. Porque ese sacrificio de ese inocente tipificaba a Cristo. Y la sangre que derrama ese animal tipificaba la sangre de Cristo. Recordemos que ahí está en el Antiguo Testamento, en esas prácticas, todo el tiempo reflejado el Señor Jesucristo. Siempre todo apuntó hacia Él. Entonces, ¿por qué la gracia implica sacrificio? Por eso, porque obedece a un plan perfecto de Dios. Ese plan siempre apuntó al sacrificio de Cristo. Fue planeado desde la eternidad. La gracia no es un plan improvisado del Señor, no es un plan B y pertenece a un plan extraordinario del amor del Señor. Plan que implica sacrificio, muerte y sangre. Recuerden ustedes cuando veíamos allá en la primera temporada de la gracia este tipo de cosas. El sacrificio del Señor Jesucristo es el único medio de salvación. ¿Por qué la gracia? Porque de otro modo no podríamos ser salvos, porque no somos capaces de superar el pecado. Pero yo ya me convertí al Señor, yo ya tengo una relación con el Espíritu Santo, mi vida ha cambiado, pero va a volver a pecar. Vamos a volver a pecar. Eso es algo que no podemos evitar mientras estemos en esta naturaleza humana caída, porque venimos de esa naturaleza adámica. Entonces tenemos esa naturaleza caída y no debemos perder de vista tampoco que antes de la ley fue la gracia y que la ley sirvió para que nosotros podamos darle más valor a la gracia. La gracia siempre ha estado presente en el escenario de la creación, desde antes de que el Señor empezara a hacer la creación. Sin gracia no hay salvación. Eso es algo que nosotros debemos tener muy claro, porque si nosotros vamos a pretender justificarnos delante del Señor por nuestro comportamiento y por nuestras obras, y a veces nos asombramos de lo mal que nos comportamos, eso no nos da mérito delante del Señor. Es su gracia, es por su obra, es porque Él así lo dispuso, porque por nuestros propios medios nosotros no vamos a poder lograr nada y pretender justificarnos delante del Señor por nuestras obras. Además es un pecado, es una ofensa al Señor. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que la gracia y la fe están íntimamente relacionados, estos dos elementos. No basta solo con la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire que figura eso, ¿no? Que Dios es galardonador de los que le buscan. Si nosotros tenemos claro que Dios es galardonador de los que le buscan, por eso tenemos fe. O sea, que la fe proviene de la gracia, porque el Dios es galardonador de los que le buscan, sin importar si se portó bien o se portó mal. Pero la fe parte de la gracia, ¿no? La fe
parte de que Dios es galardonador y eso es gracia. Y la gracia precede, perdona la fe y le da soporte. La fe y la gracia están estrechamente ligadas, pero la fe es indispensable también para que nosotros seamos beneficiarios de la gracia. Sigamos hablando otro poquito de su gracia y la fe. Hemos dicho que la fe no es posible sin la gracia, que la gracia precede a la fe. La salvación se obtiene por la gracia mediante la fe. Miren lo que dice Efesios 2:8, y yo sé que muchos de ustedes se lo saben. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Es decir, que la fe es la parte que mora en el hombre, mientras que la gracia es la parte divina en esta ecuación, en este vínculo. Pero ambas provienen de Dios finalmente. Nosotros tenemos fe, pero porque Dios también nos la da. Tenemos acceso a la gracia que es de Él, pero porque Él la provee. La gracia es la parte divina del Señor, la fe mora en el hombre, pero también proviene del Señor. Y la fe es condición también necesaria para la salvación, pero la gracia es determinante en ello. Aunque la fe es condición necesaria para la salvación, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, la gracia de Dios es determinante, porque sin la gracia no podríamos tener ni siquiera fe. La fe requiere de la gracia. Entonces la fe proviene de esa confianza en el Señor, eso es gracia. Por eso hubo héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Creían en un Dios dispuesto a perdonar, exactamente igual que hoy. Miren, ellos creían en un Dios dispuesto a perdonar, exactamente igual que hoy. Un Dios que ofrece su favor, su perdón, su socorro, siempre, en todo momento. Que su amor rebasa o trasciende nuestras faltas. Es decir, sabían que contaban con la gracia de Dios, aquellos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Esta gracia siempre ha estado presente en toda la humanidad. La gracia del Señor, como lo hemos dicho, es la esencia de Dios. La gracia de Dios es su manera de ser, es el favor inmerecido que Dios ha dispuesto para nosotros. Por eso siempre ha habido gracia, y la podemos hallar en el Antiguo Testamento, y se ve reflejada en el trato que Dios tuvo con los hombres. Su gracia se evidenció siempre en ellos. ¿Qué es eso? Compasión, paciencia, tolerancia, bondad. Dice, pasando delante de él de Moisés, proclamó, el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Mire que ellos ya tenían el concepto de que el Señor es perdonador y la gracia es perdón. La gracia es compasión. La gracia es la expresión de su amor. La gracia es que el Señor nos recibe como venimos. Y claro, cuando nosotros hablamos de esos héroes de la fe, pues inevitablemente tenemos que ir a Hebreos 11, donde el autor cita a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, etcétera. Y cómo ellos lo que hicieron, lo hicieron porque confiaban en la gracia. Por ejemplo, allá dice, Dios aceptó su ofrenda. Abel sabía que Dios aceptaba su ofrenda. Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar muerte. Noé construyó el arca para salvar a su familia. Llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, tuvo fe para ello. Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. Sara, que pudo tener hijos, pudo tener fuerza para tener sus hijos. Y de ahí nació esa descendencia numerosa. Es decir, los héroes de la fe nos dan testimonio a nosotros de cómo ellos tenían clara la gracia del Señor. Miren ustedes que ahí habla de Moisés. Y aquí hay algo muy importante, ahí en donde dice, consideró que la deshonra por causa de Cristo. Mire que está hablando de Moisés. Empecemos ahí donde dice Moisés. Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo, imagínense el autor del libro de Hebreos hablando de Moisés,
y la deshonra que sufrió por causa de Cristo. Pero si Moisés no conoció a Cristo, Moisés, el Señor Jesucristo no vivió en los tiempos de Moisés. Pero, ¿a qué se refiere aquí? Al Mesías prometido. Y de eso vamos a seguir hablando en la próxima clase, en la próxima charla, perdón, porque el Señor Jesucristo aparece desde el Antiguo Testamento como el Mesías. Y ellos, ¿por qué? ¿En quién creían? ¿En quién confiaban? ¿En quién estaban puestos sus ojos? En Cristo. Miren, escuchar hablar de Moisés. Dice que consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa, o sea, en el Mesías que habría de venir, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros también tenemos que tener claro que antes de la ley fue la gracia. Dice que el Evangelio y las buenas nuevas ya habían sido anunciados. O ese Evangelio de las buenas nuevas ya había sido anunciado a Abraham. Dice, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Gálatas 3, del 7 al 9. Miren ustedes que el Evangelio de las buenas nuevas, de la salvación, fue predicado a Abraham mucho antes de la ley. Por eso decía hace un momento que antes de la ley fue la gracia. La gracia ha estado presente desde siempre, desde el principio, y nunca, nunca va a pasar. El Señor Jesucristo, el Señor tiene esa manera de ser. Su esencia es la de darnos a nosotros amor y permitirnos a través de la gracia recibir los beneficios a los que no tenemos derecho, los beneficios a los que no tenemos acceso. Nosotros somos beneficiarios de unas bendiciones, de unas promesas, de unos beneficios y de una favor de Dios absolutamente inmerecido. Y en el Antiguo Testamento, los hombres, dice, la Biblia utiliza mucho esta expresión, hallaron gracia delante de Dios, Noé halló gracia delante de Dios, Abraham halló gracia delante de Dios, y dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, le fue considerado como justicia. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque Moisés nunca pecaba, porque Noé nunca pecaba. No, porque sabían que era un Dios de gracia. Por la gracia del Señor, ellos tuvieron a ese acceso al Señor. Y en la próxima clase estaremos hablando un poco acerca de cómo el Señor habla de Noé, por ejemplo, como un hombre perfecto, de Job, de muchos hombres como un hombre perfecto. Y si uno va a mirar la vida de ellos, cometieron una cantidad de errores. ¿Dónde está la perfección? ¿Dónde está esa perfección que nosotros pretendemos encontrar allí? Entonces, habrá muchas cosas para seguir escudriñando y para ir de esta manera entendiendo cómo la gracia ha estado presente desde siempre y lo estará por toda la eternidad. Porque la gracia del Señor es su esencia, su amor, su perdón, su misericordia, su compasión, su favor, estarán siempre presentes. Hasta ahí dejamos por el día de hoy.